Capítulo 11. Atrapada. Un día después de que se enteró por el propio Sergio de que Gloria y Mari estaban antes que ella y que no le quedaría más remedio que aceptar tal situación si es que seguía firme en su promesa de no fallarle y estar a su lado, la cosa no terminó ahí. Al otro día Sergio me llamó a su oficina y me preguntó si seguía en pie lo que habíamos platicado el día anterior. Le dije que sí. Entonces mandó a llamar a Sonia, otra de las chavas, y cuando llegó ella, se repitió una escena muy parecida. Mira, Sonia, ayer Aline se enteró de que ando con Gloria y con Mari, pero no le dije que también ando contigo. Sonia no dijo nada, mientras que yo, ya sin sorprenderme tanto, tampoco hice ningún comentario, aunque aquello me pareció el colmo. Gloria, Mari y ahora también Sonia. ¿Y qué? ¿También las demás? ¿De qué se trataba esto? Por un momento pensé que no era precisamente la broma que supuse cuando Gloria me dijo que ella también andaba con él. Deduje que más bien se trataba de una mentira, de una trampa de Sergio para ponerme a prueba. Sí, tenía que ser eso. Muy listo, ¿no? A lo mejor esperaba que pusiera mi cara de susto y asombro como lo hice un día antes. Y si eso era lo que quería, perfecto, fingí sorprenderme y sacarme de onda, para complacerlo, eso le gustaba. Sin embargo, después me di cuenta que no eran mentiras, ni bromas, ni simples trampas para probarme, para que le demostrara lo que según él tenía que demostrarle todos los días a todas horas. Aquello ya era otra cosa. Finalmente, creo yo, se salió con la suya. Aunque al principio creí que no me importaría compartirlo con Gloria y con Mari y después también con Sonia, acabé por sentirme nuevamente humillada, relegada. Yo que había creído ser la consentida, la novia del maestro al que todas temían y respetaban. La de la situación privilegiada, la que él quería, la única a la que le había comprado regalos para su cumpleaños. Entonces, sin darme cuenta realmente, caí en un nuevo juego. Uno más, el de la competencia por ser la mejor, la que se ganaba un lugar cerca de él. Tenía que esforzarme, hacer hasta lo imposible por ocupar el primer lugar entre todas. No solo por vanidad o ego, sino también porque estaba en juego ya no tanto mi futuro, sino la promesa de grabar un disco. Ya bastante había padecido como para darme por vencida y echar todo a perder. Me esmeré en hacer las cosas como él quería, como me lo ordenaba, obedeciéndolo, aceptando todo lo que él me pedía. Sí, todo. Aunque me seguía molestando su olor a sudor, el que casi anduviera con la misma ropa todo el tiempo y con el cabello sucio. Yo pensaba, ay, pobrecito, es que no debe tener a alguien que se preocupe por él, que le lave su ropa. Pues sí, porque luego de los castigos, de las pruebas, de los enfrentamientos y todo lo demás, vino una época en que me empecé a llevar mejor con él. Como que surgió de nuevo la identificación, un algo especial. Sentía que Sergio confiaba de nuevo en mí y que estaba recuperando un lugar preferencial, porque nuevamente me pasaba las tardes con él en su oficina, cantando, componiendo canciones, como al principio. Originalmente, yo solo tenía que ir 2 veces a la semana a su oficina para que me diera clases. Pero ya en ese tiempo iba todos los días, porque mi obligación era estar ahí por si él me necesitaba. A mi mamá le inventaba todo tipo de mentiras y le hacía creer que los 5 días a la semana y a veces hasta sábados y domingos tenía que ir con Sergio. No solo para estudiar, sino también para componer canciones y preparar mi disco. En especial recuerdo una tarde en que mi mamá me llevaba en su coche a la oficina de Sergio. Antes de llegar ahí, en una calle a unas cuadras de la oficina, vi que él estaba ahí, en el Volkswagen dorado de don César, su chofer. No le dije nada a mi mamá, solo me puse a pensar qué estaría haciendo Sergio ahí, solo. Me extrañó muchísimo y me asusté. Me puse a pensar que a lo mejor me andaba vigilando y que podría estar enojado conmigo por algo. ¿Pero qué? Si no había hecho nada malo. Es que yo ya andaba como paranoica, víctima de aquel pánico espantoso que no me dejaba en paz. Me aterraba la idea de que él pudiera enojarse de nuevo y otra vez me agarrara a cinturonazos, como ya casi era su costumbre. Cuando llegué a la oficina, en efecto, Sergio no estaba ahí. Y me puse a platicar con Gloria, quien ya en ese entonces estaba a punto de lanzar su primer disco, ya con el contrato de una casa disquera que el propio Sergio había conseguido. Gloria estaba muy emocionada y me contagiaba ese entusiasmo.
Me daba gusto por ella, porque la veía muy contenta. Pero también me daba gusto por mí, porque supuestamente después de ese disco de Gloria, el próximo sería el mío. Total que pasaron cerca de 2 horas y Sergio no se apareció por ahí. Unos minutos más tarde sonó el teléfono. Gloria contestó, era él. Le pedí que me lo pasara, porque otra de mis obligaciones era que siempre que Sergio llamara por teléfono, yo tenía que pedir hablar con él. Como siempre, así lo hice. Lo noté muy serio, más que de costumbre. Me preguntó a qué hora había llegado, qué había hecho toda la mañana, qué estaba haciendo en ese momento. Después de confesarme, me ordenó. Quiero que vayas a mi oficina y abras el cajón del lado derecho de mi escritorio. Ahí vas a encontrar algo especial para ti, junto a una carta. Quiero que pienses muy bien lo que te digo en esa carta. Cuando colgué la bocina, no le comenté nada a Gloria. Muy extrañada y, para variar con miedo, fui a la oficina de Sergio. Mientras me preguntaba qué sería ese algo especial que estaba en el cajón. ¿Y la carta? ¿Qué me tenía que decir? Por un momento, como ya estaba bien ciscada, pensé que a lo mejor en ese cajón podría encontrarse una rata muerta, una víbora, una araña o algo por el estilo. Lentamente abrí el cajón, poco a poquito. Lo que había ahí era una rosa preciosa, junto con un sobre. No lo podía creer. Sentí una gran emoción, algo que hacía mucho que no sentía. Agarré a besos la rosa, la acaricié y luego abrí el sobre y saqué la carta, en la que no recuerdo bien al pie de la letra su contenido. Pero Sergio me decía, entre otras cosas, que me quería, que me daba las gracias porque yo le había regalado muchas cosas, que le había dado mucho de mí, que estaba muy contento conmigo y que lo menos que podía hacer era darme ese regalo. Me encantó el detalle de la rosa, pero más la carta, todo lo que ahí decía. Sentí tan bonito. Después de todo, Sergio también tenía sus sentimientos, también sabía ser romántico y tierno. Esa noche me quedé hasta muy tarde para esperarlo. Pero luego él llamó y le pidió a Mari que me llevara a mi casa. Esa fue la primera vez en mucho tiempo en que yo no tenía ganas de irme. Quería esperarlo, hablar con él para que me dijera frente a frente lo mismo que me había dicho en la carta. Más que nada quería aprovechar la ocasión porque no siempre era así de detallista, ni tampoco estaba de buen humor. También quería hablar con él para abrirme, para confiarle lo que me estaba sucediendo. El temor que casi siempre me inspiraba. Quería que me entendiera y que me comprendiera, dejarle claro que si a veces cometía errores y faltas, no era porque yo quisiera. Sobre todo pedirle que ya no fuera tan duro conmigo, que no me pegara, que no me castigara. Sí, aprovechar ese momento para eso. Pero no fue posible. Él nunca llegó. Mari, antes de llevarme a mi casa, me pidió que dejara la carta y la rosa en la oficina. A partir de ese detalle las cosas fueron cambiando. Comenzó una etapa tranquila y hasta bonita, porque siguieron los detalles románticos. En ese tiempo, Sergio tenía un programa de radio que se llamaba El Club de los Corazones Solitarios, en la XCW. Gloria, Mari y yo lo escuchábamos todas las tardes. Y una vez antes de que se fuera al programa, le pedí que tocara una canción que tanto a mí como a mi mamá nos gustaba mucho. Una canción que se llama Yo no sé vivir sin ti, que cantaba Rafaela Carrá y que para mí era muy especial. Y ese día la puso, y por si fuera poco, aunque no mencionó mi nombre, me la dedicó al aire, ante los millones de personas que escuchaban su programa. Este tema está dedicado a una persona muy especial que nos está escuchando. Y esa persona era yo. Claro, con ese tipo de detalles me empezó a ganar cada vez más y más, hasta que llegué a sentir que ahora sí, en verdad me había enamorado de él. Que lo quería en serio, aunque de repente me siguiera dando miedo. Pero también me inspiraba ternura a veces, sobre todo cuando hablaba y actuaba como niño chiquito. Me pedía que lo mimara y que lo consintiera todo el tiempo. También en ese entonces sentí que había recuperado mi lugar como su novia oficial, y que todas las demás me veían así, incluyendo a Gloria, Mari y Sonia. Hasta creí que ya no tenía nada que ver con ellas, porque jamás lo vi abrazándolas o besándolas como lo hacía conmigo. Y aunque lo hubiera visto, creo que no me hubieran dado celos, porque lo que yo estaba sintiendo por él era algo diferente. Sí, sentía que lo quería, pero más bien como mi protector, como un padre que me cuidaba, que se preocupaba por mí y que me mataba con sus detalles bonitos. Sí, yo creo que en él quise encontrar la figura paterna,
En él quise encontrar a mi papá muerto. Como ya te lo había dicho, a Benito, el esposo de mi mamá, aunque lo llamaba papá, siempre lo vi más como un amigo. Y con Sergio era distinto, porque sentía que compartíamos muchas cosas y que, haciendo a un lado los momentos de intimidad, nuestra relación era prácticamente como de padre e hija. En él había encontrado de pronto al hombre fuerte y poderoso, al héroe indestructible que todo lo podía. La misma imagen que tenía de mi papá, a pesar de que, te aclaro, nunca lo suplantó del todo. Mi papá siempre fue y sigue siendo lo máximo para mí. Aunque en ese tiempo, sin darme cuenta, quise encontrar en Sergio la imagen paterna. Jamás me cruzó por la mente, ni por equivocación, compararlo con mi papá Heriberto. Nadie jamás podrá ser como él, ni ocupará su lugar. Pero bueno, ahora me explico así la atracción y cariño que llegué a sentir por Sergio. A pesar de sus cosas, de sus defectos, de sus rarezas y locuras. Yo buscaba no solo un papá, sino también protección y cariño. Alguien en quien creer ciegamente. Alguien que me diera un lugar especial, un lugar preferencial, tal y como él lo hizo al principio, tal como volvió a hacerlo en esa etapa bonita, cuando casi era siempre yo la que lo acompañaba a Villa Alpina, un lugar en las afueras del DF donde estaba construyendo una casa. Y yo encantada de la vida, sabiendo que seguramente las demás me envidiaban y que darían cualquier cosa con tal de que Sergio las llevara también. Durante el trayecto en su camioneta, platicábamos, echábamos bromas, hacíamos planes como si en verdad fuéramos una pareja de enamorados. En esos momentos yo sentía realmente que era él, sin su disfraz de ogro para atemorizar a los demás. Sentía que solo yo lo conocía realmente, que solo yo disfrutaba de ese gran privilegio, estar cerca del verdadero Sergio. Ese hombre del que me sentía cada vez más cerca, más unida. Supuse que lo peor ya había pasado. Las cinturonizas, los regaños, los reclamos, los sacrificios. Después de haber pasado por todo eso, ¿qué más podría suceder? ¿Qué más podría esperar? Le pedí a Dios que todo continuara así, con los detalles de Sergio, sin más obstáculos o pruebas que superar. Hasta llegué a pensar que si las cosas continuaban de esa manera, tarde o temprano tendría que contarle a mi mamá no toda la verdad, no precisamente lo feo, lo de los castigos y demás, sino más bien que era novia de Sergio. A pesar de la diferencia de edades, mi mamá tendría que comprenderme, porque después de todo, tal como yo lo sentía en ese momento, Sergio me amaba en verdad, y yo también a él. Y eso no podría ocultarlo por mucho tiempo. Sin embargo, aunque casi a diario me proponía hablar con mi mamá por la noche, finalmente no lo hacía. Fui aplazando el momento. Sabía perfectamente que iba a armarme todo un escándalo. Además, cómo explicarle y ponerla al tanto de tantas y tantas cosas que le había ocultado, y sobre todo cómo justificarme por haberle dicho mentiras. No, todo eso resultaba demasiado complicado. Por otro lado, cuando le comenté a Sergio lo que quería hacer, por supuesto que se opuso terminantemente y me lo prohibió, opinando igual que yo, que mis papás nunca lo comprenderían. Así que no me quedó más remedio que continuar con más y más mentiras, llevando una doble vida llena de remordimientos y complejos de culpa. Nadie me comprendería, ni siquiera mis compañeras de la secundaria o mi vecina Araceli. Ya no tenía amigas, me fui apartando de ellas a pesar de que Sergio me daba permiso de frecuentarlas. Claro, siempre y cuando no les contara nada de lo que estaba viviendo con él. Una vez en la escuela, luego de que una de mis amigas, Mosi, me había reclamado ya en varias ocasiones que yo había cambiado con ella, no me aguanté las ganas y le confesé que andaba de novia con Sergio Andrade. Pero claro, ella luego puso cara de susto y se escandalizó, y no me quedó más remedio de aclararle que era una broma. ¿Cómo crees que voy a andar con un hombre que me lleva 20 años y que podría ser mi papá? Le dije, y ella se quedó más tranquila, creyendo en efecto que me la había cotorreado. Ni mi mamá, ni mis amigas lo entenderían jamás, ni ellas ni nadie, ni siquiera yo.